Y en este segundo bloque de Factor Clave en la fecha, damos la bienvenida, como cada martes y jueves nos acompaña el doctor Víctor Pavón. Víctor, bienvenido. Muchas gracias, Gladys. Siempre es un gusto compartir contigo y con toda la audiencia. Hoy estamos realmente de fiesta recordando dos hechos históricos. En primer lugar, no podemos nosotros soslayar porque tiene efectos sobre la economía. Es nada más y nada menos que la batalla de Boquerón, que se libró y se ganó en esta fecha del año 1932. Pero en atención a nuestro programa, desde luego hoy también estamos recordando el nacimiento del economista más influyente e importante del siglo XX, el señor Ludwig von Mises. El señor Ludwig von Mises es un economista austriaco que desarrolló toda una teoría que después fue comprobada de manera fehaciente de acuerdo a lo que se denomina el individualismo metodológico. ¿Y en qué consiste el individualismo metodológico? Y básicamente consiste en que todas las personas quieren y desarrollan lo que se denomina su deseo de mejorar sus condiciones de vida, saliendo de una situación de menor satisfacción a una de mayor satisfacción. Y ahí desarrollan lo que se denomina las situaciones ex ante y ex post. En términos más sencillos, las personas realizan o ratifican una determinada conducta y de ese modo, luego de haber hecho esa determinada conducta, se percatan que si van a continuar o no con esa conducta. Desde ese punto de vista, por supuesto, el individualismo metodológico del señor von Mises parecería algo incluso muy sencillo. Sin embargo, si hay algo que a von Mises se les debe, y en razón al tiempo voy a hablar solamente de dos temas, es que en el año 1924 él ya había desbaratado teóricamente la imposibilidad lógica del colectivismo o del socialismo. Y básicamente él señala de esta manera: no, sin propiedad privada no puedan haber precios, porque los precios surgen de las relaciones voluntarias que se dan entre oferentes y demandantes. Y al no haber precios, no hay cálculo económico. Y al no haber cálculo económico, el resultado no puede ser más que la escasez, la miseria y el desempleo. En consecuencia, este desarrollo, que después le valió varios premios, por supuesto, a von Mises, también desentraña otro gran aporte del señor von Mises. Y esto lo hace ya en su famoso libro Teoría del Dinero y el Crédito, que desbarató y que luego fue tomado por insignes economistas como Hayek, que ganó el Premio Nobel de Economía en 1974, y por Milton Friedman, que gana también el Nobel de Economía en 1976, pero todo en base a los aportes, en este caso, de Ludwig von Mises. Ludwig von Mises desarrolla lo que se denomina la teoría del dinero, algo que los clásicos no habían visto y no habían señalado, y ahí es donde viene la genialidad de este gran pensador, que además de ser un gran economista, también fue un gran escritor y un gran filósofo. Básicamente dice él que el dinero, y a diferencia de cómo se comportan los factores de producción, en realidad el dinero tiene una relación inversa a lo que significa el capital, la tierra y el trabajo. Porque por lo general, cuando existe mayor cantidad de capital, tierra y trabajo, por supuesto, estos factores de producción acrecientan las posibilidades de mayor bienestar. No sucede de ese modo con el dinero. Y ahí es donde él empieza a pergeñar de una manera notable y magistral la explicación científica, notablemente extraordinaria, de cómo se origina la inflación y las distorsiones que hace la inflación, que es nada más y nada menos que la emisión o la cantidad de más monedas y billetes que el Producto Interno Bruto. Es decir, a mayor circulante de dinero, en realidad lo que tenemos es menos posibilidades finalmente de mejorar nuestras condiciones de vida. Eso en cuanto a la inflación. El otro detalle muy importante, porque hay 10 exactamente, pero voy a desarrollar ahora el tema de lo que se denomina precisamente la micro y la macroeconomía. Ludwig von Mises refutó todas las teorías del señor Keynes de una manera brillante, pero no utilizando lo que se denomina la matemática
porque de acuerdo a la escuela austríaca de la cual proviene el señor Mises, la matemática puede inducir al error en el análisis de la economía, dado que la economía es praxeología, y praxeología significa la acción humana que está en permanente cambio. En consecuencia, si nosotros hablamos de la microeconomía como aquella relación de los consumidores y productores que van realizando, digamos, intercambios en los mercados, cuando lamentablemente los economistas keynesianos, neo-keynesianos, que de paso casi todos los tenemos aquí en Paraguay, empiezan a entrar en el campo de la macroeconomía, que es un invento de los economistas profesionales y no de los verdaderos economistas, ellos entran a un grave error, porque al sacar del contexto al individualismo metodológico para el análisis de la economía e ingresan al terreno de la macroeconomía, el individuo empieza a perder lo que se denomina su importancia y la variable más clave que se hace precisamente en toda economía, que son las personas y las empresas privadas las que realizando sus intercambios, las que proveen las capacidades de más ahorro, inversión y generación de empleos. En la macroeconomía, el actor más importante empieza a ser desde luego el Estado, es decir, el gobierno. Y al ingresar el gobierno en el análisis que hacen los economistas keynesianos y neo-keynesianos, lamentablemente se saca del contexto del análisis praxeológico lo que se denomina el individualismo metodológico, lo que conlleva a varios sofismas y a varios errores. Por ejemplo, que la balanza comercial siempre tiene que ser positiva, cuando que en realidad no necesariamente la balanza comercial tiende o debería ser positiva, porque en realidad nosotros importamos o exportamos de acuerdo a nuestras propias productividades. Y con el dinero que finalmente se compra por las importaciones, también nosotros podemos proveer a mayores exportaciones. El otro elemento clave que von Mises desarrolló de una manera notable es que él prácticamente con una tesis muy fundamental que se denomina el de la praxeología, desarrolló lo que se denomina un principio fundamental, que es el teorema de la acción humana y la ley de asociación, que ya había sido descubierta, digamos, por los clásicos como David Ricardo, pero que Mises, posteriormente su discípulo Hayek y Milton Friedman lo desarrollaron todavía mejor, y hoy es parte, digamos, de la bibliografía y el estudio de la economía. Se denomina la división del trabajo. La división del trabajo es nada más y nada menos que utilizando las capacidades, la producción, los intercambios de las personas, nosotros podemos elevar nuestra productividad. Y la productividad no es más que producir lo mismo con más y básicamente tener un mayor incremento en horas-tiempo. En consecuencia, lo que nosotros denominamos la ley de asociación o la ley de división del trabajo solamente se puede hacer cuando existe propiedad privada y por sobre todas las cosas cuando el gobierno tiende finalmente a ser mínimo, pero también muy fuerte en establecer ciertas reglas donde no haya agresión hacia otras personas. De ahí que von Mises, prácticamente habiendo desbaratado en la década de 1920 la imposibilidad del cálculo económico socialista, demostró en términos teóricos que la única manera de mejorar las condiciones de vida de una sociedad es que haya lo que hoy nosotros denominamos y hemos explicado aquí en este programa con el Instituto Heritage Foundation, el Fraser Institute, libertad económica. Es una mezcla de seguridad jurídica, libertad económica y competencia. Si estos tres factores se unen, pues toda la teoría misiana y toda la teoría del individualismo metodológico nos lleva directamente a un mejor acrecentamiento de las condiciones de vida. El gran Nobel de Economía Friedrich von Hayek tituló a Mises como su gran maestro, pese a que Mises no pudo lograr el Nobel de Economía porque sencillamente toda su teoría se basaba precisamente en no utilizar los modelos matemáticos que lamentablemente llevan a muchos errores en el análisis y que conllevan también infelizmente a que el Estado
tenga una mayor participación en la economía. Interesantísimo y apasionante la economía. Es muy interesante, Doctor Pavón. es algo que realmente vale la pena analizar para no tener que cometer y caer con tantos sofismas y falacias como lo que lamentablemente el gobierno cae ahora, de crear mayores endeudamientos sin tomar en cuenta que el endeudamiento se tiene que pagar con ahorro interno e inversión de las familias, es decir, del sector privado. La economía no es una ciencia exacta, es evidentemente una ciencia social y el individuo ahí tiene preponderancia. Ahora, si nosotros tenemos que elegir, o si es que podrías elegir hechos concretos del gobierno o decisiones que haya tomado el gobierno y que atentan justamente contra ese bienestar del individuo, que ahora podamos identificar para la audiencia, ¿cuáles serían esas decisiones? Además de esto del mayor endeudamiento que se está planteando. Sí, el mayor error que está cometiendo y que cometió el gobierno, y no solamente este, sino los anteriores gobiernos, porque hay que recordar y sabemos eso, que la crisis, lo que se denomina la recesión, no es que se produjo por la pandemia produjo una mayor todavía caída de la economía, pero la recesión ya se venía antes y se debe a que el gobierno no puede desmantelar de una vez por todas, por ejemplo, además del tema del endeudamiento, el tema de los monopolios. La desmonopolización del sector eléctrico es vital para, de una vez por todas, destruir el monopolio, en el buen sentido de la palabra, que es nefasto, por cierto, de la ANDE. Y otra cuestión muy clave que se hace en la economía de mercado es que no puede existir economía de mercado sin seguridad jurídica. La propiedad privada tiene que ser protegida. Y otra cosa muy importante, no puede existir un presupuesto de crecimiento vegetativo, donde lamentablemente nosotros seguimos con esa misma tendencia, donde el año pasado, supongamos que el presupuesto sea de 100 y ocurre que este año es de 110 y el próximo año va a ser 120, porque sencillamente no se hace un presupuesto con base cero, con base a resultados. En consecuencia, el presupuesto, que es el segundo contrato político más importante luego de la Constitución, se convirtió en una suerte de piñata en la que demasiada gente vive lamentablemente a expensas de los demás. Doctor, muchísimas gracias. Te esperamos otra vez el próximo jueves con temas apasionantes como los que nos estás explicando ahora. Muchas gracias, Gladys, y a todos muy buenas tardes. 16:25, así llegamos al final de nuestro programa Factor Clave. Les invitamos a continuar con la programación de ABC TV. Por nuestra parte ha sido todo por hoy. Que tengan un excelente resto de jornada.